las estimaciones con escenarios de demanda de pasajeros en hora pico, en hora valle, etcétera, que creemos que son bastante precisas y que nos permiten asegurar que la demanda que vamos a tener es la estimación, digamos, de la demanda que vamos a tener es bastante conservadora. Son 800.000 pasajeros. 800.000 pasajeros. Eso es conservador. Entre 700 y 800.000 pasajeros día. Es conservador. Incluso tenemos ejemplos en la región donde hemos visto que las estimaciones iniciales se sobrepasan fácilmente. Santiago, por ejemplo, tuvo unas estimaciones que fueron sobrepasadas luego cuando la gente empezó a usar masivamente el sistema, pero pues nosotros mantenemos esa estimación que es conservadora entre 700.000 y 800.000 ¿Eso en cuanto a pasajeros? ¿Y en cuanto a costos? En cuanto a costos, igual, digamos que hay una cosa que hay que entender del contexto en el que se hizo el Metro de Medellín. Se hizo en los 80s cuando no había ni siquiera, digamos, internet. La estimación tanto de la demanda como de los costos asociados a las obras tenía un montón de incertidumbres. Hoy en día, por ejemplo, los costos asociados a los riesgos geológicos se pueden estimar de manera muy precisa. De hecho, una de la consultoría que arranca próximamente para la ingeniería básica, en donde se hacen unos borradores de planos, y adicionalmente se hace una campaña geotécnica cada 50 metros a lo largo de todo el trazado, precisamente busca determinar eso, el riesgo geotécnico. Todas esas estimaciones que se hacen hoy en día permiten definir de manera muy, muy precisa los costos. No nos va a costar 3 veces más, que fue lo que le pasó a Medellín, que terminó pagando prácticamente 3 veces más. Nos va a costar 3 veces más. Ni más, mejor dicho. Adicionalmente, obviamente lo que la cifra que yo he dado, $87 millones por kilómetro, es una estimación conservadora a partir de un diseño conceptual. Cuando entremos a las siguientes fases de la consultoría y específicamente la siguiente fase, que es la ingeniería básica, incluida la campaña geotécnica, vamos a precisar muy bien cuáles son los riesgos y los costos de construcción. Y el tiempo, porque también lo mismo, Medellín dijo que estaría listo rapidísimo y después se demoraron, muchísimo correcto. Más. Y una cosa muy importante en el caso de Bogotá, un poco elaborando sobre lo que fue el caso de Medellín y los casos que hemos visto en el distrito, en la construcción de Transmilenios, de troncales de Transmilenio. Aquí la empresa Metro va a tener como tarea única y exclusiva hacerle seguimiento milimétrico a la obra. No podrá pasar que haya un desfase en los cronogramas que no sea justificado. No vamos a ver lo de la 26. No vamos a ver la de la 26 porque aquí la tarea única y exclusiva de la empresa Metro es día a día hacerle seguimiento día a día, milímetro a milímetro a la obra y a sus costos. ¿Cuánto tiempo entonces se demora el metro? El metro se demora 5 años aproximadamente en construcción. Debería estar listo. Si empezamos construcción, como lo hemos dicho públicamente, en 2016, en segunda mitad de 2011. ¿De 2011? Terminaríamos en 2016. Perfecto. Finales de 2016, comienzos de 2017. ¿Finalmente hasta dónde va a ir? ¿Hasta la calle 100? Hasta la calle 127. Esa es va a ir hasta la 127. Una aclaración importante. Cuando se presentó en medios, en agosto pasado, la primera línea, el alcalde lo presentó bajo uno solo de los posibles escenarios de financiamiento, que era el financiamiento puro, deuda pública Nación Distrito. Ahí no había en ese momento ningún planteamiento de caja, ni nada de estas cosas que yo estoy planteando hoy en día. En ese punto, el endeudamiento del distrito estimado permitía una financiación hasta la calle 100. Sin embargo, el diseño conceptual que hizo el consorcio de CENER y Metro de Barcelona va desde la Plaza de las Américas hasta la 127 con novena. Ese es el trazado completo, ese es el trazado óptimo que nos han señalado y ese es el que queremos construir usando todas las fuentes de financiación posibles de las cuales ya hablamos. Ahora, ¿por qué también ahora hasta la 127? Porque cuando hay que coger la séptima, yo voy por la séptima, me doy cuenta que el trancón es casi que después de la 127, o sea, hay mucha gente moviéndose después de ahí. Nosotros tenemos previsto, además, dentro de toda la red que se construiría del metro, tenemos previsto unas fases posteriores de alargamiento de algunas de las líneas.
Así se hace en todas partes del mundo. Inicialmente se prevé la construcción hasta cierto punto y luego se hacen fases adicionales para cubrir mayor terreno. Evidentemente hay una necesidad de transporte importantísima. Al menos hasta la 170. ¿No? De la 127 a la 170. Es una zona muy densamente poblada que tiene, digamos, hoy en día grandes desarrollos urbanísticos. Está empezando a densificarse, es decir, se están empezando a hacer estructuras de varios pisos. Entonces ahí encontramos una demanda potencial muy importante. Por ahora la atenderíamos con un sistema de alimentación, ya sea a la troncal de la Caracas o a la estación de la 127, pero tendríamos la posibilidad de, en una fase posterior, alargar la línea hasta ese punto. ¿Se va a conectar o no con el tren de cercanías? Esa me sirve, con una aclaración adicional que me sirve para pegar con la respuesta a lo del tren de cercanías. En esa parte del trazado, el trazado es en superficie, entonces es menos costoso que el trazado en túnel. Digamos, buena parte del costo de la obra está justificado en que, para efectos de no alterar el tráfico de la ciudad, se hace casi en un 65% de manera subterránea, en túnel. Ahora bien, ¿cómo pega esto con el tren de cercanías? El tren de cercanías es una discusión que a mí me parece muy importante, que la ciudad tiene que abordar muy pronto, pero que está, digamos, un poco cruda. El tren de cercanías, la discusión del tren de cercanías que va un poco más avanzada es la del tren de cercanías de Occidente. La del tren de cercanías del norte todavía no se ha planteado con todo el detalle que se requiere. Por eso, en las estimaciones de la demanda y a raíz de una carta que se presentó, que tal vez ustedes conocieron, que se filtró de Planeación Nacional a los medios en diciembre. Esa carta, digamos, tuvo una presentación muy desafortunada porque se presentó a los medios como la posición definitiva de Planeación Nacional cuando ni siquiera habían conocido la totalidad de los estudios. En particular, en la última fase de la consultoría estaban planteadas un montón de respuestas a las preguntas de Planeación Nacional, pero sin entrar en ese detalle que no es relevante en este punto. Nosotros hemos venido explicando a la Planeación Nacional punto a punto todas sus inquietudes y aclarando la incertidumbre. Lo que sí quedaba claro era que Planeación Nacional tenía una inquietud sobre el tren de cercanías del norte. Lo que hicimos es eliminar de nuestros escenarios de demanda el tren de cercanías del norte y ajustar la entrada del tren de cercanías por el occidente, porque por el occidente, en los supuestos que se habían hecho inicialmente, se entendía que el tren de cercanías llegaba hasta la estación de la Sabana, pero lo más probable es que por el costo de meter el tren a Bogotá, el tren de cercanías solamente llegue hasta la avenida Ciudad de Cali. ¿Cómo están hoy entonces los modelos? Conecta con el tren de cercanías de Occidente, pero no con el tren de cercanías del norte. Con el tren de cercanías del norte no está conectando. Lo sacamos de nuestros estudios de demanda. Con el tren de cercanías de Occidente tenemos dos escenarios. Uno sin tren de cercanías y uno con el tren de cercanías entrando solamente hasta la avenida Ciudad de Cali. Lo que sí decía Planeación Nacional era que si no se conectaba con el tren de cercanías, movilizaría 11.000 pasajeros menos. ¿Eso es que el norte o todo también el tren de cercanías del occidente? Ese cálculo. Ese cálculo era solamente por el norte. El norte. Sí, pero eso nos impacta muy poco, digamos, el número total de pasajeros día. De 800.000, sí. Por eso es que yo he dicho que nuestras estimaciones van de 700 a 800.000 pasajeros día, que corresponden entre más o menos unos de 70, 80, 85.000 pasajeros hora, teniendo en cuenta los diferentes escenarios del tren.